Cinco minutos en el territorio español, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros hoy estamos viviendo y disfrutando de otra historia inolvidable. Nos encontramos hoy en el territorio nacional colombiano, nos vamos a la capital de la República, pero seguimos bordeando y nos vamos a los Arcos de Ubaque, porque nos encontramos con el ingeniero, con el arquitecto, y podemos hablar hoy de la evolución de la conciencia. Y la evolución de la conciencia la encontramos con el doctor Fernando Malcún Rojas, quien no lo recuerda, que nos gustaría mucho decirle muy buenas tardes, doctor Malcún, y poder decir que será bienvenido a Historias Inolvidables de Valencia Estéreo. Nos siguen en 129 países. Tenemos en la gran oportunidad de estar en la fanpage de Valencia Estéreo. Y qué bueno decirle bienvenido a estas historias inolvidables, doctor Malcún. No, a ti, JJ Valencia, por la invitación y por permitirme hablar sobre la evolución y de la conciencia, que es un tema tan importante para todos los seres humanos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan extraordinarios. Importante también darle a conocer pues a nuestros oyentes a esta hora de la tarde en el territorio español, de la mañana en Colombia y en el resto del mundo. ¿Cómo comenzamos nosotros a crear historia, doctor Fernando? Yo pienso que lo que hace que un ser humano se dedique al interior, a lo espiritual, al mundo de las causas, y de alguna manera se salga al menos parcialmente del mundo de los efectos, es un evento de destino, una situación o una serie de eventos de destino, una serie de situaciones que básicamente te quitan el piso y te forzan a observarte, a autoobservarte y a averiguar qué estás haciendo en la vida. Normalmente esos eventos de destino tienen que ver con cercanía a la muerte. Es la muerte lo que hace que el ser humano de alguna manera se pregunte si ha estado actuando de manera correcta y si la vida hasta ese momento ha valido la pena, que si ya tiene información que le permite entender la realidad y entender lo que es el amor y lo que es el orden. En ese momento uno no lo piensa como entender el amor y el orden porque no sabe que eso es lo que venimos a aprender, pero básicamente la vida, el ego crashea, se desploma, se calcina por una cantidad de situaciones normalmente simultáneas desde las 4 correspondencias de aprendizaje, desde el lugar donde uno vive, desde las relaciones que tiene, desde el cuerpo, tiene problemas de salud y desde los recursos. Todos simultáneamente hacen que la vida del ser humano, digamos, se salga de la burbuja burguesa o de la burbuja del estar haciendo permanentemente para comenzar a pensar qué estoy haciendo yo en la vida. Entonces, para mí, lo que hace que cambie a todos los seres humanos es un evento de destino siempre, JJ. Importante descubrir en Fernando Malcún Rojas un hombre de televisión, un hombre de radio, un hombre de programación, un hombre de marketing, un hombre que lo recordamos en la televisión colombiana, que lo recordamos porque su voz era una de aquellas protagonistas en los comerciales de televisión. Hábleme un poco de esa historia, de esa vida, de ese recuerdo. Bueno, yo me gradué de arquitecto y me fui a trabajar a Cartagena, Colombia. Es un sitio hermosísimo, uno de los sitios más hermosos del planeta. Y es un sitio de rumba, es un sitio de mucho agite y bueno, a mí me iba muy bien, estaba de arquitecto residente construyendo un centro comercial en Cartagena y la vida tenía una vida muy agradable, por decirlo en algún momento. Me iba muy bien económicamente, iba a hacer pesca submarina los fines de semana, tenía un cochero que me movía por Cartagena y bueno, en un momento determinado terminé el centro comercial y me propusieron la interventoría del Hilton que se estaba construyendo en ese momento en Cartagena. Y yo me puse a pensar, si yo me quedo en Cartagena con esta rumbiadera todos los fines de semana,
yo no voy a hacer nada con mi vida, yo no voy a aceptar la interventoría y me voy a ir a Bogotá a ver qué hago en Bogotá. Entonces me vine a Bogotá y en ¿Esto ese fue en qué momento, año? eso fue, no sé, eso fue como, estamos hablando como en el año 80, una cosa así por el estilo. En ese momento, mi intención era, yo tenía como hobby el video y eso se convirtió En una pasión. de una manera muy divertida porque comencé a filmar matrimonios para poder sobrevivir. Y me gustaba filmar matrimonios porque siempre iba a comerme los langostinos en los clubes de Bogotá. Entonces, eso, el hecho de ir sofisticando la producción de matrimonios me metió cada vez más en equipos de televisión y terminé teniendo equipos bastante sofisticados y me convertí en un productor y director de comerciales de televisión. En ¿Cómo esa llega vida a la me televisión pasé colombiana? en la televisión colombiana. Creo que alcancé a hacer como, no sé, como unos 300 o 400 comerciales de televisión en mi vida. Tenía una unidad móvil, muchos empleados, en fin, me estaba yendo muy bien y hacía transmisiones en directo y hacía programas de televisión. Fue una vida supremamente intensa, pero era una vida, digamos, un poco agotadora, en el sentido que era una vida un poco muy acelerada y muy plástica. En un momento determinado me contrataron, yo tenía o sea, le producía muchos comerciales a Macan Erickson en Bogotá y me, 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 me me dijeron que tenían que filmar un comercial el 31 de diciembre de un año que no me acuerdo. Y porque iban a lanzar la taparrosca o Pepsi había lanzado la taparrosca y ellos tenían que contrapesar lo que estaba sucediendo en ese momento con un comercial que tenía que salir el 3 de enero. Y era de Acepté porque no Coca-Cola, me quedaba. ¿no? ¿Ah? Y era de Coca-Cola. Sí, acepté porque no me quedaba más remedio. Entonces estábamos filmando, yo estaba filmando en el Parque de los Novios en Bogotá. Cuando escuché los voladores de las 12 de la noche, yo estaba solo en la unidad móvil de televisión, o uno de mis socios estaba dirigiendo el comercial de televisión y yo tenía conectadas cámaras a la unidad y estaba grabando todo y produciendo. Y en ese momento yo sentí los voladores y me comencé a preguntar yo qué estaba haciendo con mi vida. Ese fue, digamos, el camino que me sacó a mí de la televisión, entre comillas, de la televisión comercial. Y en ese momento decidí que iba a vender la productora. 3 meses después, la productora mágicamente se vendió. Y eso no es fácil, vender una productora con una unidad móvil de televisión, estudios de edición, etcétera, etcétera, pero sin embargo sucedió. Y en ese momento repartí el dinero con los socios que tenía y decidí que me iba a tomar un año y medio sabático en Arcobaque, una finca que en ese momento era una finca, hoy es un centro espiritual, un centro de retiros espirituales, para aprender a manejar computadoras. Me fui a Miami, compré los últimos Macintosh y el software para edición de libros, para animación tridimensional, animación bidimensional, bueno, en fin, Photoshop, todas las cosas que en ese momento estaban comenzando a surgir en el mundo. Pero cuando hablamos nosotros de dejar, porque los espacios y el tiempo era el que no se encontraba tan a gusto, meterse en unas circunstancias tan comprometedoras, porque aprender a desarrollar un nuevo producto, a trabajar en algo novedoso, ¿eso no le llevaba también más tiempo o se sentía más a gusto? La verdad era que yo me había pasado muchísimos años desde el punto de vista de ejecutor de las ideas de otras personas. O sea, cuando tú haces un comercial, tú recibes un storyboard y tienes que filmarlo. No, la creatividad que hay alrededor del storyboard no es muy grande. Entonces, yo quería, en ese momento me surgió la idea de que yo quería crear los storyboards, crear la publicidad. O sea, pasar de ejecutor a ideador. Creativo. Y en ese momento, entonces, aprendí a manejar los computadores y abrí una agencia de publicidad
y de una casa creativa en Bogotá. Y eso, en ese momento, yo comencé, bueno, tuve una experiencia muy especial en un momento determinado en el cual que se conjugó con otra cantidad de situaciones para crear un evento de destino. Y en ese momento lo que pasó fue que tuve como una especie de experiencia muerte cercana, pero sin muerte clínica. Y esa experiencia de muerte cercana sin muerte clínica me llevó a preguntarme que qué estaba haciendo con la vida. Pues yo había pasado de televisión a publicidad y seguía un poquito en las mismas, pero de una manera distinta. Y en ese momento dije yo no sé qué es la vida, yo no sé qué vine a hacer acá, yo necesito averiguarlo. Pedí tiempo, me dieron el tiempo y me dediqué a buscar. Pero ¿cómo comienza a morir y cómo comienza a resurgir esa muerte? Yo sentí que de alguna manera que me estaba muriendo, yo sentí que mis piernas estaban comenzando a perder la energía vital y que iba, o sea, como no sé cómo explicártelo, porque esas cosas de vida y muerte no son fáciles de explicar, pero yo lo que sentí en ese momento era que efectivamente me estaba muriendo, que me iba a ir, que ya me iba a morir. Y en ese momento, cuando uno se acerca a la muerte, es cuando uno se pregunta realmente si lo que ha vivido valió la pena o no valió la pena y se aprendió lo que vino, lo que tenía que aprender en esta vida. Yo me respondí que no había encontrado lo que vine a buscar y que me había divertido mucho, sí, pero que no había encontrado lo que vine a buscar. Entonces, en ese momento me propuse aprender. Lo primero que hice fue investigar y encontré el cuarto camino de Gurdjieff. No, primero encontré el curso de milagros. Hice el curso de milagros. Eso son un libro que tiene 365 lecciones. Lo hice durante como 1 año y 2 meses y acudí a un sitio donde se leía el curso y era un grupo de gente y se hacían comentarios y fue un tiempo bien interesante. Y eso me permitió, pero yo no sentía que me estaba dando las respuestas. Entonces busqué a el cuarto camino de Gurdjieff y cuando estaba en el cuarto camino de Gurdjieff, una amiga me comentó, yo estaba viendo en Gurdjieff el resultado de los hidrógenos, de cómo un ser humano entre mayor nivel de conciencia tenga, más puede refinar la energía. Y me dijo que había un señor en Tabio que estaba hablando sobre los hidrógenos. Ese señor resultó ser Gerardo Smedlin. Y allá fui a dar a Tenjo, o a Tabio creo que fue. A Tabio, muy cerca de Tenjo también. A Tabio, fui a dar a Tabio y me impresionó lo que él hablaba. Esa primera charla me desconcertó porque me estaba dando una cantidad de respuestas y me estaba generando una cantidad de inquietudes impresionantes, porque él comenzó a hablar de reencarnación y el concepto que yo tenía de reencarnación en ese momento no era nada bueno, porque lo que yo veía era Kung Fu en televisión, y Kung Fu era David Carradine que llevaba un palito con no sé, como una jaulita en la que llevaba un saltamonte y el saltamonte había sido su maestro. Entonces me parecía absurdo que un ser humano pudiera perder su cuerpo mental y regresar a convertirse en un insecto. Entonces eso yo no creía mucho en la reencarnación. Y no entendía en ese momento que ese es un concepto errado, hinduista y budista, pero que no es lo que significa realmente la evolución de la conciencia. Pero lo que me estaba diciendo desde otros puntos de vista me llamó la atención y decidí quedarme y abandoné a Gurdjieff y me fui a todos los fines de semana y los miércoles con José. En ese momento yo había conocido a mi esposa en el curso de milagros, en un taller del curso de milagros, y comenzamos un proceso de desarrollo evolutivo paralelo, ella y yo, y nos apoyábamos el uno al otro. Ella me ayudaba en lo que estábamos haciendo y nos convertimos en una pareja muy especial, en el sentido de que trabajábamos y vivíamos juntos y en un momento determinado yo seguía todavía haciendo la publicidad para arquitectos y en la casa creativa. Mi mayor cliente tiene problemas
económicos. Ellos eran dueños de un banco y por circunstancias de lo que sucedió en ese momento en Colombia, el banco se quiebra o lo quiebran y perdí un contrato que me producía muchísimo dinero al mes y súbitamente en 15 días pasé de un 100% de ingresos a un 10% de ingresos. Entonces en ese momento me pregunté si realmente yo tenía que seguir intentando esa vida de publicidad, de televisión, o definitivamente dar un cambio de rumbo. Y en ese momento decidí que quería volver a hacer televisión, pero desde el punto de vista de investigación y de realizar una serie de programas de televisión que me permitieran verificar la existencia de la información que me estaba entregando Gerardo Smelding en culturas antiguas y culturas desaparecidas. Entonces me fui a Caracol Televisión a presentar un proyecto para hacer un programa y ahí comenzó una cantidad de sincronicidades y de magia absolutamente extraordinaria. Después pude entender por todos los milagros que pasaron con las profecías mayas, que realmente yo estaba siendo guiado. A mí me estaban guiando con el objeto de hacer una serie de programas de televisión que le abrieran la mente. ¿Usted cree que ir a Tabio fue el momento preciso para poder buscar esa luz, encontrar esa luz dentro de su ser? Pues indudablemente, si yo no hubiera encontrado, o sea, una de las cosas que puede cambiarle a una persona la vida, yo me convertí en otro ser completamente distinto que el que era. Eso se llama un renacido. Es porque tú tienes nueva información. Tú no te puedes podemos manejar esos desapegos, porque manejar un rol de arquitectura, manejar un rol a las cuales pues se estaba llevando, tanto lo de Cartagena, se estaba llevando pues un rol con el banco más importante de Colombia, y perderlo, pero encontrar otro ciclo de vida, desapegarse ante todo, encontrar lo que es la verdadera evolución de la conciencia. ¿Cree usted que la encontró? Por supuesto. O sea, lo que uno no se puede reinventar a sí mismo con la misma información con la que armó el sistema de creencias y la personalidad que tiene ahora. Tiene que encontrar nueva información. A mí Gerardo Smelding me entregó nueva información y me permitió entender que lo que yo veía como de pronto imperfecto, en realidad era que me faltaba mi información para poder entenderlo como perfecto, porque en ese momento entendí que todo lo que produce, que todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y que todo lo que es verdadero siempre produce armonía. Entonces, en ese contraste, que es el contraste más importante que tiene el ser humano y que es el contraste que le guía a uno la evolución de la conciencia sin limitar el libre albedrío y sin que la divinidad tenga que poner conductas ideales o mandamientos o castigos o que exista el infierno o el pecado. Entonces, en ese momento para mí era una ruta muy, muy importante. Y el hecho de haber ido a Caracol en ese momento, de haber encontrado la información, y los maestros de alguna manera decidieron utilizar el know-how que yo tenía en televisión y el pequeño know-how que estaba adquiriendo en ese momento, eso fue hace como 28 años, sobre espiritualidad y conciencia, para hacer esos programas de televisión que se convirtieron en un hit. Esos programas de televisión además tuvieron una historia también igual de mágica, porque hubo muchas cosas que sucedieron tremendamente divertidas y que eran como milagros todos los días que sucedían. Fernando, ¿recuerda usted ese primer programa de televisión? Porque no es lo mismo llegar a la televisión, pero dice uno, yo recuerdo mi primera historia, mi primer programa, pero recordar ese primer programa de televisión cuando usted llega a Caracol y luego pues comenzar a hablar de algo que comienza usted a avanzar en la vida, que es la evolución. Sí, recuerdo mucho ese programa, porque bueno, a mí me pusieron un spot a las 11:30 de la noche un domingo, porque creían que yo estaba loco y que mis programas de espiritualidad a nadie le iban a interesar. Entonces ya se habían comprometido conmigo y me dieron un spot a las 11 o 11:30 de la noche un domingo.
Bueno, resulta que al día siguiente por la mañana hubo como 7.000 llamadas a Caracol Televisión queriendo copias del programa que habían pasado por la noche. Vaya. Entonces me llamaron de Caracol, ¿qué fue lo que usted hizo? Y miramos el programa y entonces en ese momento dijeron, no, hay que repetirlo y hay que volverlo, bajémoslo a las 10 de la noche. Perfecto. El programa sale por segunda vez a las 10 de la noche y yo tenía 15 días para terminar la segunda profecía maya. Entonces, eso generó un ruido impresionante. Bueno, y terminé a las 8 de la noche con las siguientes profecías después del noticiero. Las profecías. O sea, comenzó a bajar de las 11 hasta las 8. Prime time. Y en ese momento, entonces, Infinito en Argentina, que era un canal argentino que existía, compró mis programas y se multiplicó la información por todas partes. Esos programas llegaron a México. A los mexicanos les interesó o les llamó muchísimo la atención toda la información que había sobre los mayas en las 7 profecías y me invitaron de exposer a dictar una conferencia sobre mayas sobre el 2012, porque las profecías tenían que ver con la profecía fundamental era que entre 1992 y el año 2032, con centro en el 2012, iba a suceder una época que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo, una época de intenso y acelerado cambio, un poco lo que estamos viviendo en este momento. Pero ¿es lo que estamos viviendo para llegar al 2032? Mira, no sé si vamos a llegar al 2032 con eso, porque Gerardo decía que el momento de cambio fundamental de la humanidad iba a suceder en el 2021, o sea, en este año. ¿Sí? Todo lo que él me dijo durante 7 años que estuve con él recibiendo información, todo lo he podido verificar como cierto, ¿no? Me ha cambiado la vida a mí y le ha cambiado la vida a miles de mis discípulos en México, en Argentina, en Chile, incluso en España, de manera que yo he podido verificar el resultado de esa información y he podido encontrar raíces de esa información en la cultura maya, en la cultura egipcia, en la Atlántida, en los libros sagrados Vedas, de manera que para mí no hay duda. Entonces, estamos en el 2021, pero realmente para que aparezca ese cambio intenso, sí estamos viviendo un cambio profundo, pero yo siento que estamos como al baño María, estamos al fuego lento, porque lo que está queriendo que suceda es que se derrita el chocolate del status quo para poder armar la humanidad de otra manera, reorganizar todas las organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, todo lo que conforma la vida del ser humano. Pero para que eso ocurra, yo creo que tiene que haber eventos de destino para muchísimos seres humanos, por lo menos para un 10 a un 15% de los seres humanos sobre la Tierra, con el objeto de que tengan un proceso de cercanía a la muerte como el que conté. ¿Sí? Eso es lo que hace que el ser humano cambie. Y eso, el caosito que estamos viviendo, porque realmente no es un caos, sino un caosito, es pequeñito, a pesar de que sea planetario, es un caos pequeñito, no tiene las características de producir ese cambio tan intenso que se supone va a dar lugar a una nueva era, a una nueva manera de ver la realidad. Podemos pensar en que para poder encontrar este cambio, que se dice que ante los graves problemas que atañen al ser humano, es importante la perspectiva y la nueva optimización que se tiene para este cambio. Pero también podemos decir que el cambio lo podrían generar pues aquellos, porque estamos hablando entre una era de extraterrestres. ¿Podríamos pensar en que el cambio vendría de arriba o sobre el mismo planeta? No. Explico por qué. Entre más evolucionada sea la conciencia de una entidad, menos interviene o trata de modificar las experiencias y de constreñir la libertad de quienes tienen menor nivel de conciencia. Entonces,
Las sociedades de cuarto nivel, de quinto nivel de conciencia, que son las de los hermanos superiores, que tienen la tecnología como para poder aparecerse en este momento en 20 o 30 ciudades simultáneamente con unas naves enormes. Eso no va a suceder porque eso implicaría que el ser humano, hay una fuente externa al ser humano que es la que cambia la dirección de la humanidad, y eso no es aceptable como dentro de las leyes del universo. Lo que va a suceder es que van a pasar cosas, eventos, situaciones que van a hacer que muchísimos seres humanos den un cambio y enfoquen el ojo de su mente hacia su interior, y eso les permita crear una masa crítica, una cantidad de gente que comience a cambiar la dirección en que nos estamos dirigiendo. Yo pienso que lo que estamos viviendo con la pandemia es que nos ha mostrado qué es lo que no está funcionando mal a nivel colectivo. No está funcionando mal la economía, está funcionando mal la economía. Hay muchísima gente muriéndose de hambre, mientras que hay personas que tienen 165 mil millones de dólares. O sea, los extremos son demasiado fuertes. El sistema de salud no está funcionando en ninguna parte del planeta. Tal vez en el único sitio, lo único que ha mostrado es el enfrentamiento geopolítico de dos sistemas, el sistema capitalista con el sistema sociocapitalista chino, porque no podríamos decir que es comunista. Y aparentemente, por lo que se está viendo, está siendo más eficiente el sistema sociocapitalista chino que el sistema capitalista norteamericano. Pero el interés de los maestros, desde mi punto de vista, es la diversidad. Y la diversidad no significa la masificación que está generando China. Entonces ahí hay un conflicto, ¿ves? Porque por un lado tenemos exceso de libertad y por otro tenemos tratar de masificar a todo el mundo. Dime. Pero también eso trae investigación sobre la conciencia y la psicología transpersonal en las prácticas que aceleran el desarrollo de nuestra conciencia. Evidentemente que sí. O sea, a ver, todos encarnamos a la Tierra con el objeto de evolucionar. Evolucionar no como pensaba Darwin, sino evolucionar en la información que tú tienes y en el modelo que tú tienes de la realidad. En encontrar información que tú puedas verificar en tu vida por los resultados que produce de armonía y de felicidad, de abundancia, de salud y de buena compañía. Ese es el objetivo de la vida, encontrar la felicidad. Entonces, ese encuentro, ese aprendizaje que todos tenemos obligatoriamente que tener, primero no se puede dar en una sola vida, porque en una sola vida es imposible aprender todas las características esenciales del amor. El amor es neutralidad, el amor es incondicional, el amor es flexible, es tolerante, y o sea, son tantas las características esenciales del amor que tú tienes que aprender, porque esa es la materia principal de aprendizaje, el amor y el orden, que tú no puedes vivir, porque el aprendizaje se sucede a través de la experiencia en carne propia. Es a través de convertir el conocimiento, que es de fuentes externas, a comprensión, que es algo que surge de tu interior, de tu corazón y de haber comprendido cómo funciona algo de una manera que nadie te puede arrebatar, porque es algo tuyo, tú lo encontraste. Nadie te puede decir a ti que eso es mentira, porque eso es lo que tú ya sabes que es así. Ese proceso de convertir el conocimiento en comprensión, ese es lo que tenemos que hacer. Y como simultáneamente tenemos que ver el contraste, lo opuesto, o sea, tenemos que ver la neutralidad, experimentar la polaridad. La tolerancia, tenemos que experimentar la intolerancia. La alegría, tenemos que experimentar la angustia, la tristeza, el miedo. O sea, para tú aprender, tú encuentras la verdad básicamente a través de lo falso. Es lo falso lo que te permite encontrar la verdad. El ser humano aprende básicamente a través de la experiencia con lo falso que le permite encontrar lo verdadero.
Cuando nosotros encontramos algo, porque el doctor Fernando Marcún Rojas también tuvo un viaje en Egipto y donde se vivieron la creación de los 13 días de retiro y la oscuridad, o en la oscuridad. ¿Cómo fue ese pasaje? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me estás preguntando dos cosas, voy a ponerlas una por una. Digamos que en Egipto las profecías mayas me llevaron a la conexión Atlante, a la Atlántida, o sea, establecí una conexión directa entre los mayas y la Atlántida a través de sus calendarios, a través de muchísimas cosas, la Atlántida me conectó con Egipto. Entonces, he ido a Egipto 28 veces, digamos que podría decir que tengo una excepcional información sobre Egipto. Hice 10 programas de televisión sobre la civilización egipcia que se llamaba El Ojo de Horus, y hice otra serie de programas sobre cómo se construyeron las pirámides. Entonces, Egipto para mí ha sido como parte de mi vida, como parte de la información. Y en Egipto verifiqué la existencia de información de sabiduría que me había entregado a mí Gerardo Smedley. Lo mismo que en la Atlántida y lo mismo que en los libros Vedas, como te dije hace un rato. Entonces, ese proceso de Egipto se convirtió en una fuente excepcional para mí de crecimiento espiritual y de llevar gente a vivir experiencias de comprensión en talleres, en diferentes templos, etcétera, etcétera. Eso, en un momento determinado, decidí que quería averiguar qué pasaba, no en el plano físico, no en las investigaciones digamos, del mundo de los efectos, sino en el mundo de las causas. Y en ese momento decidí que quería aprender a hacer retiros en oscuridad. Los retiros en oscuridad tienen una cosa muy especial, JJ, que es que la oscuridad continua permite que la glándula pineal, que secreta una hormona que se llama un neurotransmisor que se llama dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es lo que hace que el ser humano sueñe. Es como una energía tremendamente alta y que hace que las causas y los efectos se superpongan. Nosotros vivimos en una realidad de efectos en que las causas y los efectos están separadas, con el objeto de que podamos encontrar comprensión de cuando yo experimento este efecto, qué fue lo que lo causó. Y eso es lo que produce la evolución de la conciencia. Entonces, la dimetiltriptamina es la energía más alta que puede almacenar el cerebro y que conecta al cerebro de una manera extraordinaria con la mente, además de que la oscuridad desocupa una cantidad de procesos que tienen que ver con la construcción de la realidad. Entonces, la mente del ser humano tiene una mayor capacidad de conexión con el cerebro y comienzan a suceder sueños lúcidos, viajes astrales, regresiones, experiencias de muerte cercana, visiones con comunicación con otras entidades en realidades paralelas. Entonces eso me interesó y comencé a hacer esos retiros de oscuridad hace como unos 10 años. Esos retiros de oscuridad los hacía un personaje muy curioso en Dinamarca que se llamaba Ananda Manuel, y los hacía otro personaje en Tailandia, distintos. El de Tailandia hace los retiros de oscuridad para como 70, 80 personas. Yo los hago para 9 personas máximo, porque el objetivo para mí es que el ser humano pueda, en un retiro en oscuridad, además de tener experiencias, digamos, paranormales, el objetivo para mí es que ese ser humano pueda hacer un cambio de rumbo en su vida. Y para ello hay que examinar lo que se ha vivido. O sea que hay una parte del retiro, como un 40% del retiro, básicamente examinando todo el pasado y agradeciendo todos los errores que cometió, porque esos errores fueron los que le permitieron crecer y evolucionar en conciencia. Hasta llegar al punto en que se usa también, o uso en ese retiro, meditaciones con sincronización interhemisférica, y esas meditaciones con producen estados muy especiales
el hecho de que tengas dimetiltriptamina, que tengas los dos hemisferios sincronizados, hacen que toda tu memoria se abra de una manera extraordinaria y que tú logres ver muchas cosas de tu pasado que están influyendo en tu presente. Entonces, el siguiente paso es valorar el presente. ¿Qué tienes en tu presente? Y ese, ¿sí? Cuando hablamos de la cuarentena cósmica también, que es importantísimo adentrar, hacer la oscuridad, pero trabajar sobre una cuarentena cósmica que es algo tan diferente a lo que podemos vivir en el otro pasado anterior. Cuarentena cósmica. Es que no entiendo qué me quieres decir con cuarentena cósmica. La cuarentena cósmica, pues, ¿qué podemos estudiar dentro del sistema de la evolución? En la cuarentena cósmica. Cuando nosotros queremos entrar en una cuarentena a las cuales pues, nos podemos dar como ese alimento, que si somos semilla, somos abono, somos el alimento, dependiendo de la autoclasificación que mencionó también. Ya entiendo a qué te estás refiriendo. O sea, sí, nosotros en este momento estamos viviendo un proceso de autoclasificación en el que los seres humanos están cada uno revelando cómo son realmente, cómo piensan, cómo hablan, cómo actúan. Y eso está permitiendo que cada uno sea tal como quiere ser. No hay limitaciones morales, no hay... Ese es el sentido de una cuarentena espiritual, en el sentido de que tú tienes que hacer un proceso de introspección. Es un poco lo que hacemos en el... Cuando hablo del no tiempo. Claro, estamos viviendo en el no tiempo un periodo de introspección cósmico. En ese sentido ya entiendo lo que me estabas preguntando, porque nosotros nos encontramos en el centro del gran ciclo cósmico de 26.000 años en este momento. Eso fue lo que encontraron los mayas, esa es la información que nos dejaron los egipcios y que nos dejaron los atlantes y los hindúes también. Entonces nos encontramos en un momento de cambio acelerado. Ese momento de cambio acelerado estamos al amanecer de la galaxia. O sea, estamos pasando de la era del creer a la era del saber. La era de las creencias era Piscis, que tenía el sector del espacio por donde estaba pasando el sistema solar, tenía una frecuencia vibratoria de 8 ciclos y pasamos a la constelación de Acuario, que tiene una frecuencia vibratoria de 13 ciclos. Nosotros en este momento estamos ascendiendo de 8 a 13 ciclos y esa es la razón de todos los cambios que estamos experimentando y viviendo sobre la Tierra. Cambios más que todo que tienen que ver con la activación del hemisferio derecho del ser humano. Por eso, en gran medida, son las mujeres las que están más impactadas con lo que está sucediendo. Dime. Creemos de que, doctor Fernando Malcún, creemos de que la evolución que estamos entrando en esta nueva serie de pasos agigantados, digámoslo así, ¿vamos a bien, a mejorar? ¿Vamos a preocuparnos más? ¿O porque no encontremos la relación entre el conocimiento, la sabiduría y la evolución, podemos sufrir más de lo que podríamos esperar? A ver, yo pienso que evolucionar significa dejar de sufrir. O sea que, y eso significa que para tú poder dejar de sufrir, primero tienes que sufrir mucho, desafortunadamente. O sea, el aprendizaje es a través del sufrimiento en los niveles inferiores de conciencia. El universo tiene 7 niveles de conciencia y el planeta Tierra está en tercer nivel de conciencia predominante. O sea que la mayoría de la población, todos estamos aprendiendo a controlar nuestras emociones, a dejar de crear estados de no ser, vergüenza, culpa, rabia, miedo, apatía, tristeza, sensación de víctima. Esos son los sentimientos predominantes en la mayor parte de la humanidad. Entonces, eso por supuesto genera muchísimo sufrimiento. Y el sufrimiento es lo que te permite a ti encontrar, tú preguntarte, ¿yo por qué estoy sufriendo? Es el único momento en que tú, forzado por la situación de tu vida, volteas el ojo de tu mente hacia tu interior y comienzas a preguntarte, ¿yo por qué estoy viviendo esta dificultad tan impresionante? Yo no quiero que se repita en mi vida. Entonces, en ese momento, decides asumir la responsabilidad y devuelves la película de tu vida para averiguar cómo llegaste a experimentar la dificultad que estás experimentando.
Y eso te permite en darte cuenta que estás experimentando la dificultad porque fuiste intolerante, porque fuiste orgulloso, porque estuviste experimentando estados de vergüenza, de culpa, de rabia, de miedo, porque estuviste de codicioso, porque, en fin, eso te permite ver cuál es la causa de la dificultad y eso te permite trascenderla. Cuando nosotros podemos decir que Fernando Marcún Rojas es un hombre que sabe escribir de libros de física cuántica, de espiritualidad, de anatomía y los cuerpos etérico y el astral. ¿Hasta qué punto podemos decir que Fernando Marcún Rojas está tan evolucionado para poder llegar a tener esta conciencia tan clara, para poder dar a conocer pues, el fondo de lo que es la espiritualidad, la cuántica, la anatomía de los cuerpos etérico y astral? Mira, yo lo único que he hecho durante los últimos 30 años de mi vida es verificar información. Verificar información en mi vida y en la de mis discípulos, en los talleres y conferencias. He dictado cientos de talleres y he visto qué es lo que hace esa información. Entonces, yo no puedo decir que yo soy un gurú o que yo soy una persona muy evolucionada. Yo tengo el mismo nivel de conciencia que todos en el planeta Tierra. Simplemente que me he dedicado a encontrar información de sabiduría que de alguna manera me ha permitido, digamos, refinar mejor los hidrógenos, y eso ha permitido que yo pueda encontrar comprensiones por la frecuencia vibratoria en la que estoy oscilando, encontrar comprensiones sobre temas difíciles como física cuántica y espiritualidad, o sobre los cuerpos, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo astral, el cuerpo mental, cómo es el orden de la realidad, por qué la realidad tiene 40 dimensiones, qué sentido tiene, cuál es el mundo de las causas y cómo es Dios, qué tipo de Dios, en qué tipo de Dios necesitamos estar, con qué tipo de Dios necesitamos relacionarnos, porque una cosa es el ser en perfección, otra cosa es el Padre Creador y otra cosa somos nosotros, que somos parte de Dios también, como dicen los hindúes. Entonces, todo ese proceso y las experiencias, perdón. ¿A qué Dios queremos pertenecer? ¿Cómo podemos encontrar esa relación? Nosotros hace miles de años decidimos olvidar nuestra divinidad y nuestra perfección para encarnar en la tierra como seres inocentes, con el objeto de construir en nuestro interior esa divinidad y esa perfección a través de las experiencias de comprensión que vamos encontrando en la vida. Ese es el propósito de la realidad. ¿Por qué? Porque el único ser quiere tener, de alguna manera, nosotros le servimos a él como un espejo. Miles de millones de seres humanos en diferentes realidades, vivimos en un universo que tiene 100.000 millones de soles. Entonces, todos esos cientos de miles de planetas donde hay vida inteligente, todos esos seres humanos están buscando comprensión sobre sí mismos, sobre la realidad. Y nosotros compartimos la esencia de Dios, porque somos hechos de su misma esencia. El proceso de comprensión de cada uno de nosotros le aporta al único ser comprensión sobre sí mismo. Nuestras vidas limitadas y temporales se convierten en un espejo contrastante que con la cantidad de seres humanos que hay a nuestro alrededor termina convirtiéndose en miles de espejos que forman un espejo infinito para reflejar un ser infinito. Y la mejor manera de encontrar comprensión, por eso nosotros vivimos en una realidad de contrastes, es a través del contraste, es a través de lo falso y lo verdadero, de lo que produce armonía o sufrimiento. Esa es la vida. Y esa divinidad, ese ser en perfección, está vivo y él respira, exhala inocencia e inhala sabiduría. Nosotros somos los que convertimos la inocencia en sabiduría. Y esa sabiduría la recoge el Padre Creador. Una cosa es el ser en perfección y otra el Padre Creador. El ser en perfección podríamos llamarlo como el Espíritu Santo católico, y el Padre Creador es el Padre Creador, y nosotros somos los hijos. Y nosotros, el Padre Creador, el ser en perfección respira, y cuando respira, exhala al Padre Creador,
y el Padre Creador crea el universo, exhala el universo. Entonces nosotros vivimos en una sucesión de universos, que son las respiraciones del único ser. Y al final de cada universo, la sabiduría de todo ese universo la recoge el Padre Creador y se la entrega al ser en perfección. Ingeniero, arquitecto Fernando Marcún Rojas, ¿podríamos hablar cómo podemos nosotros construir ese sueño que queremos en Arcobaque? ¿Cómo sueña usted en Arcobaque y cómo crea Arcobaque? La clave es la imaginación. Quien no imagina no puede manifestar. O sea, si tú necesitas construir un edificio en una esquina, tú contratas imaginadores profesionales, arquitectos, ingenieros mecánicos, electricistas, etcétera, que hagan un modelo de lo que se va a manifestar en la realidad. Se pasan, no sé, 6, 7 meses y detallan absolutamente todo lo que se va a construir, y en ese momento el edificio existe virtualmente en el etérico. Tú no puedes manifestar nada en lo físico que no hayas construido primero en el etérico. En ese sentido yo le agradezco, y yo creo que todo el mundo debería estudiar arquitectura, porque la arquitectura me permitió a mí hacer todo lo que he hecho en mi vida: publicidad, televisión, construí una unidad móvil de televisión con mis propias manos. Eso es una de las cosas que más me divertí haciendo, entre otras cosas, aprender todos los circuitos y todos los cables y los transmisores y las cosas que había que tener para poder armar una unidad móvil de televisión. Pero tú tienes que imaginarlo. Si tú no lo imaginas, tú no puedes manifestarlo en tu vida. Por eso, desde mi punto de vista, las cosas más importantes que puede hacer un ser humano es levantarse media hora o una hora antes de lo que se levantaba y poner la almohada de su cama contra el espaldar y autoobservarse. Eso significa mirar las últimas 24 horas de su vida, qué pasó, para poder saber en qué se chispoteó tu ego. Porque si tú no sabes qué es lo que tú tienes que corregir en ti, ¿cómo puedes evolucionar? ¿Cómo puedes buscar información? Dime. Podemos encontrar que ahí podemos ver la inocencia y la sabiduría que se hace necesario para poder ver la ignorancia, ¿podemos decirlo? Porque a veces pecamos, ¿no? A veces somos ignorantes de lo que somos capaces de llegar a ser. Sí, tenemos muchas limitaciones mentales y muchas falsas creencias que siempre producen sufrimiento, porque lo falso siempre produce sufrimiento. La sabiduría no, la sabiduría siempre produce armonía. Esa es la definición de sabiduría, es esa. Es aquella información que siempre produce perfección, que siempre produce buena salud, buena compañía, abundancia en la vida del ser humano. Entonces, la ignorancia es el camino entre la inocencia y la sabiduría, porque nosotros, como inocentes, nos convertimos en ignorantes muy rápidamente, porque no tenemos cómo comparar la información que recibimos y la aceptamos como verdadera. Y al aceptarla como verdadera, esa información la utilizamos, y cuando utilizamos esa información falsa, pues ¿qué es lo que produce en nuestra vida? Conflicto, pérdida de trabajo, pérdida de amigos, pérdida de relaciones. Y eso, el propósito que tiene, que es un propósito perfecto, es que lo falso, el propósito que tiene es que tú encuentres información verdadera, que tú la hayas validado en tu propio corazón, en tu propio interior. O sea, es a través de la experiencia que el hombre evoluciona. Uno no evoluciona a través del conocimiento, uno evoluciona a través de la experiencia, porque la experiencia es lo que te genera comprensión, y la comprensión es certeza, y la certeza es sabiduría de cómo tienes que actuar para ser feliz. Doctor Jorge Marcún, es algo tan importante poder llegar. Fernando Marcún, que es... Bueno, Jorge se llamaba mi papá, que era médico. Le toqué la vena. Fernando Marcún Rojas, que es un hombre que tiene una excelente hoja de vida, y ante todo, lo que usted sabe escribir, lo que sabe llevar a cabo, lo que sabe llevar a sala. Nosotros pues estamos siempre agradecidos con nuestros oyentes al otro lado del mundo, digámoslo así, porque nos siguen en 129 países, y lo más importante es que también los que están participando en nuestra charla, como Jenny Barona, como también nos escribe
nuestro amigo Ricardo Chamorro desde el departamento del Valle del Cauca, también en la ciudad de Manizales, también en Miami, también en Suiza. A todos ustedes queremos siempre invitarles a una muy buena charla y siempre con una muy buena historia inolvidable. Don Fernando, algo para recomendar al finalizar, porque una charla de estas no puede quedar siempre con física cuántica, espiritualidad, autonomía de los cuerpos etérico y astral. Y lo más importante es que estamos nosotros sobre lo que es la dimensión, ¿no?, de lo que estamos nosotros haciendo, que es la evolución de la conciencia. ¿Cómo podemos llegar a traspasar a partir de hoy? Porque sabemos, como dices tú, no es difícil ni tampoco es fácil llegar a encontrar esa evolución. ¿Cuándo nos damos cuenta? A partir de que o tenemos que morir, o tenemos que vivir una experiencia difícil, o tenemos que pasar por qué trapiche podemos nosotros evolucionar. Te das cuenta porque tus 4 resultados de tu vida no funcionan, porque eres infeliz en el lugar donde vives, porque tienes problemas de relaciones con todas las personas que te rodean, porque tienes problemas de salud y porque estás en la escasez. Quiere decir que la información que tú tienes, pues evidentemente no funciona. Luego tienes que encontrar información que te permita renacer, reinventarte. Y esa información, pues lo ideal es que sea información de sabiduría. Abajo estaba apareciendo durante toda la charla la página web en donde yo tengo una serie de talleres y de conferencias con información de sabiduría verificable por los resultados que produce en tu vida. Ese es un camino. El camino, si no quieres tomar talleres y conferencias, es el camino de la autoobservación para poder anotar qué es lo que tú tienes que corregir en tu vida con el objeto de transformar tu realidad para poder encontrar la felicidad que anhelas. Eso es lo que se llama la evolución de la conciencia. Hay diferentes niveles de conciencia. Hay una conciencia que tiene que ver contigo mismo, hay una conciencia que tiene que ver con los demás, con el exterior, y hay una conciencia que tiene que ver con Dios, con la parte de las causas reales. Y todas esas variables tienen que ver con otros 3 factores impresionantes que significan conciencia, que es, primero, la voluntad. La voluntad para imaginar y para tener propósitos que le permiten a uno crecer como ser humano. La segunda es la energía, porque sin energía tú no puedes hacer absolutamente nada. Y el tercero es la información, porque necesitas la energía sin información, pues no funciona para nada. Tú tienes que tener energía, información, voluntad, conciencia sobre ti mismo, conciencia sobre los demás y conciencia sobre la divinidad. Fernando, ¿cuándo nos encontramos en sala de nuevo? Una invitación muy especial para todos aquellos que le siguen a través del mundo entero. ¿Cuándo nos encontramos en Orbaque? Después de tener, creo que Orbaque llegó por un sueño, Orbaque era algo diferente a lo que es hoy. Ese sueño en realidad se consiguió a través de imaginarlo. Al principio lo imaginaba en una dirección distinta de lo que terminó siendo. Al principio lo imaginaba como un sitio para enseñar video, para enseñar arquitectura, para enseñar televisión, para enseñar edición, para enseñar montaje, para enseñar edición de libros, de revistas, o sea, todo lo que me he pasado o lo que me pasé en la vida aprendiendo. Ese era mi propósito. Entonces dije, yo quiero tener un sitio así, que sea como una especie de escuela. Terminó convirtiéndose en realidad en otra cosa muy distinta, en un sitio de conferencias, talleres, retiros espirituales, no en el mundo de los hechos, sino en el mundo, no en el hacer, sino en el ser. Y eso de alguna manera fue el resultado de mi propia transformación. Y el resultado de mi propia transformación, pues básicamente yo diría que se lo debo a haber encontrado la información de sabiduría que encontré a través de Gerardo Smith. Estamos nosotros con Fernando Malcún Rojas. Se nos fue un poco la señal, don Fernando, pero nos quedamos nosotros siempre con una muy buena charla y con una muy buena historia. Vamos siguiendo con el paso, seguramente, de los minutos del tiempo, y nosotros retomamos. Fernando,
Nosotros quedamos muy agradecidos con esa buena presentación, con esa muy buena charla, con esa muy bonita historia, porque usted sí que hace historia en Valencia Estéreo hoy y hace historia a través del mundo entero. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por abrirnos la puerta de ese corazón, la puerta de Orcabaque, porque Arcobaque. Arcobaque es muy cerca a la ciudad de Bogotá, es un sitio que está cerca también de Choachí y que nosotros los invitamos también para que le sigan a través de su correo electrónico, porque hay un correo electrónico que también pueden seguirle, que es fmarcun@gmail.com, y si tenemos toda la garantía de poderle seguir también como en fernandomarcun.com, que es allí donde podemos encontrar esa buena hoja de vida, esa buena historia para poder hablar de una historia realidad. Gracias, don Fernando, gracias, arquitecto, gracias por ser usted tan cálido y tan amable y para abrir siempre ese corazón de sabiduría y de conocimiento a través de nuestros oyentes. Me dio mucho gusto y gracias a ti, JJ, por la oportunidad de hacer pensar a las personas. Lo más importante es que esas historias inolvidables tocarán el corazón, no solamente el tuyo, Fernando, sino el de todos aquellos que quieran llegar a tener un cambio en su vida. Muy amable y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.